pues todos nuevamente a esta transmisión de la Santa Misa en este domingo 14º del tiempo ordinario. Ofrecemos esta Eucaristía por todas las intenciones que fueron anotando en el día de hoy en la publicación para esta misa. Damos la bienvenida a todos aquellos que se van sumando a esta transmisión en vivo, a todos aquellos que son de distintas parroquias, de distintas provincias, de distintos países. Bienvenidos a todos en este momento que el Señor nos convoca a través de su Santo Espíritu. Vamos entonces preparando nuestro corazón para dar comienzo a esta Eucaristía. Padre Dios nos convoca por la gracia del Espíritu Santo que junto con el Hijo llama a su iglesia a celebrar el amor de Dios, a celebrar su amor. Nuestro Dios inventó el arco iris y su vuelo le dio al pecado. Venimos a hacer esta experiencia del amor de Dios, el Dios creador, Dios que nos llama a la comunión. Nuestro Dios es ternura y paciencia, nuestro Dios tiene un gran corazón. Así es. Es el Dios defensor de los pobres, providencia, justicia y perdón. Y ese Dios llamado Dios Yahvé, es el Dios de Jesús el Señor. Y ese Dios será hoy como ayer, Padre Dios nuestro consolador. Para Él, Padre Dios, para Él, cante y baile nuestro corazón. Para Él, Padre Dios, para Él, cante y baile el pueblo de Dios. Cante y baile el pueblo de Dios. Cante y baile el pueblo de Dios. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos todos a celebrar este encuentro con el Señor, este Padre Dios que nos llama a la comunión. Por eso vamos a disponer nuestro corazón para dar comienzo a esta Eucaristía en este domingo, Día del Señor, día en que el Señor nos ha creado en Jesús,
el nuevo hombre, el nuevo Adán, y que en su corazón también nuestro corazón encuentra la plenitud y la realización de nuestra vocación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, vamos a preparar nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía. Vamos a pedirle perdón al Señor, que nos perdone una vez más, porque necesitamos vivir de su gracia. Necesitamos un corazón puro, un corazón vaciado de cosas que no son de Dios, un corazón libre para poder entrar en la comunión con Él. Porque un corazón que no necesita de Dios, un corazón que está lleno de otras cosas, es un corazón que le impide poder entrar en la comunión con Dios. Vamos entonces a pedirle a Él perdón por nuestros pecados. Dios Padre de los hombres, te faltamos, ten piedad. Olvida nuestro olvido, te rogamos, ten piedad. Dios Hijo de los hombres, nos hundimos, ten piedad. Reconocerte, hermano, no quisimos, ten piedad. Por todo lo que hicimos de daño a los demás, y por lo que no hicimos de bien y de verdad, por tantas injusticias y por tanta maldad, escucha nuestro ruego, perdona una vez más. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y con esta alegría del perdón, glorifiquemos a Dios cantando juntos el Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloriamos, Padre nuestro, poder y amor, que hiciste de la nada la creación, y por salvar al mundo de sus pecados, enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloriamos, Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevaste en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte crucificado, y reinas junto al Padre resucitado. A los hombres, gloriamos, Santo Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a la iglesia con tu aliento, para que anuncie al mundo el Evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres.
silencio hablemos con Dios, presentemos esa intención por la cual queremos ofrecer esta Eucaristía, todas las intenciones que fueran anotando en el día de hoy, las que están en nuestro corazón y las que están anotando en este momento. En silencio hablemos con Dios. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Vamos ahora a tomar asiento, vamos a disponer el corazón para escuchar la palabra de Dios, esta palabra de Dios que viene con poder. Vamos entonces a estar atentos a esta voz del Señor. Lectura de la profecía de Zacarías. Así habla el Señor. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Cantar alegres, cantar a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría, con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, tomamos asiento. La palabra de Dios hoy es muy rica y debemos tener esta actitud, la actitud de ser receptores de lo que el Señor nos quiere decir, es decir, tener una actitud de discípulo. Por eso, en la liturgia, después de la proclamación del Evangelio, tomamos asiento en señal de esta postura de discípulo. El discípulo que va a escuchar lo que el Maestro nos dice. El Maestro Jesús, el Señor, que nos ha entregado su palabra. Y esta palabra es la que vamos a compartir en la homilía. La homilía que es también una extensión de esta palabra, donde Dios va hablando también al corazón. Por eso qué importante es recibirla con fe. Y tenía muchas ideas en mi cabeza hoy cuando estuve rezando el texto, pero quiero quedarme con lo que nos dice el Señor Jesús. El Señor nos dice: aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, dice el Señor. Una de las cosas que podemos ver en este texto es la alegría y la alabanza que brotan de los labios del Señor.
Y el Señor nos invita a aprender la mansedumbre y la humildad de Él. ¿Para qué? Para poder recibir la sabiduría de Dios, para poder recibir la buena noticia de Dios. Por eso el Evangelio de hoy comienza con una alabanza. Te alabo, Padre, porque te has revelado a los pequeños. Si nosotros queremos recibir esta buena noticia, debemos aprender de Jesús, que es el humilde por excelencia. El humilde por excelencia. Y eso lo relata muy bien la primera lectura. Mira que viene, ¿no?, tu rey, dice la palabra de Dios. Esta lectura la leemos también en Semana Santa, al comenzar la Semana Santa. Mira que tu rey viene hacia ti, justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno. Fíjense que Jesús es el humilde. Es el humilde. Y alaba al Padre. Alaba al Padre. Si nosotros queremos aprender, debemos mirarlo a Jesús. Por eso esta actitud de sentarse, de ser discípulo. Y la humildad radica en sabernos capaces de recibir. Ese también es el pobre. El humilde es saberse capaz de recibir. Por eso la Virgen es la humilde por excelencia, porque fue receptora de la palabra de Dios, la que abrió el corazón y supo recibir al todo, al grande en su naturaleza, y le dio la humanidad al Verbo de Dios. Fíjense cómo un Dios grande entra en la vida del hombre. Él que siendo Dios se hizo hombre. No retuvo su condición divina, sino que se hizo semejante a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos tener vida. Hay una hermosa frase de San Irineo de Lyon que dice: la gloria de Dios es el hombre viviente. Nosotros hemos sido creados por Dios y Dios ha puesto un sello que nos da la dignidad en nuestro corazón, y esa dignidad está dada por su llamado, por nuestra vocación, un llamado a la comunión con Él. Y entonces nosotros hemos sido creados para gloria de Dios, para darle gloria a Dios. ¿Y cómo damos gloria a Dios? Cuando participamos de su vida. ¿Y cuándo participamos de su vida? Cuando recibimos, cuando nos hacemos capaces de recibir. Todos los seres humanos estamos heridos por ese pecado original. Y ese pecado original nos lleva a tener un corazón que toma el fruto, no que lo recibe. María está al pie de la cruz recibiendo el fruto de la salvación, que es el nacimiento del hombre nuevo. No toma ella como Eva, no arranca el fruto de la salvación, le es dado por el Hijo que está en el árbol. ¿Vieron cuando en Semana Santa decimos, este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendida la salvación del mundo? Este es el árbol donde el nuevo Adán nos da el fruto de la salvación.
no es ese que toma, que quiere ocupar, adueñarse de la dignidad. La recibe. Somos llamados. Nos es dada la vida. Y entonces aquel que la recibe se alegra. Entra en la alegría, esta alegría que le pedimos al Señor. Concédenos una santa alegría. Y el Señor nos ha levantado para entrar en esa alegría. ¿Nos ha levantado de qué? De nuestra caída. El pobre es aquel que no tiene nada en el corazón. A ver si entendemos esto. El rico es aquel que dice, yo no necesito de Dios, yo no necesito del otro. Pero para eso se adueña de las riquezas, se adueña de la fama, se adueña. En el fondo es la persona, podríamos decir, más miserable. No es la pobreza que el Señor nos enseña, la pobreza de corazón, es decir, yo tengo una capacidad para recibir, no tengo nada, todo me es dado. Ese es el pobre, todo es gracia, todo me es dado. Y entonces cuando nosotros somos pobres, entramos en la alegría de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, como dice, ¿no? Aquí, ¿no? El amor de Dios que lo conocemos en Cristo, nos hace entrar en un descanso, en una vida de alegría, en una vida donde podemos ser libres, donde podemos ser nosotros mismos. Por eso el Señor dice, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Porque el Señor nos da un yugo, el yugo es ese tronco que se pone sobre los bueyes para tirar el carro, no nos libera de las exigencias propias del amor. Pero cuando nosotros tomamos conciencia de que recibimos para dar, aprendemos a ser libres. Es libre aquel que no tiene que estar cuidando de perder nada, porque es pobre. No tengo nada que perder. Todo me es dado por el Señor. Y entonces puedo ser libre. Esto es lo que el Señor condena. Es ese miedo a perder, es ese miedo a no ser, a querer ser uno, a la soberbia del corazón. En el fondo es esa semilla del pecado original, de querer ocupar el lugar de Dios, de no necesitar de Dios. Y eso todos los seres humanos tenemos esa herida. Por eso el Señor nos da un espíritu de libertad, un espíritu de hijos. Es el espíritu de Cristo. Y entonces nosotros estamos invitados, ¿no?, a ir hacia Jesús. Vengan a mí, dice el Señor. A veces nos exigimos, incluso con cosas buenas. El hombre libre, el hombre pobre, el hombre alegre, es aquel que vive la bienaventuranza, es aquel que es manso y humilde de corazón. Es decir, aquel que es dócil a la palabra de Dios. Es aquel que sabe cuál es su verdad, es criatura. Por eso tenemos que aprender. No es algo fácil, sino tenemos que aprender a saborear. Tenemos que aprender a ir al Señor, porque
si no cuidamos esta dignidad del llamado que Dios hace a cada uno de nosotros, nos podemos desviar del camino. Nos podemos desviar del camino. Y entonces necesitamos la gracia de Dios. Incluso en las cosas buenas. Fíjense que estamos hablando de la pobreza del corazón. De la pobreza del corazón. Y muchas veces sabemos que eso trasciende incluso lo puramente material y social. Porque dentro de los ricos hay muchos que son pobres de corazón. Estoy hablando de riqueza material. Y hay muchos que dentro de la pobreza material también hay soberbia. Por eso empecé con el tema de la herida del pecado original, de la cual todos somos pecadores. Todos compartimos esa condición. Como así también cuando nos abrimos a la salvación, somos salvados por el Señor. Por eso, qué importante es reconocer que el Señor ha puesto en nuestro corazón esa capacidad de recibir. Pueden leer el catecismo. El comienzo del catecismo de la Iglesia Católica empieza con eso: el hombre capaz de Dios. Pero cuando nosotros nos cerramos al amor de Dios, obviamente que desviamos el camino y nuestra vida se vuelve fatigosa, se vuelve angustiante, se vuelve pesada. Pero cuando nosotros aprendemos a saber que todo es gracia, eso nos da libertad. Por eso San Francisco de Asís se lo conoce como ese hombre, el hombrecillo libre. Por eso se hizo pobre, por eso no quería tener nada. Tenemos que aprender a relacionarnos con las cosas. Y esto es un aprendizaje, como dije recién. Se aprende todos los días. Se aprende a ser pobre. Por eso tenemos la ayuda de Mamá María. Por eso tenemos la ayuda de los santos, que también le costó a los santos ser pobres. Las tentaciones. Pero cuando estamos con el Señor, nuestra vida se vuelve ligera. Nuestras exigencias es liviana. Las hacemos con ánimo, con entusiasmo, es decir, con Dios adentro. Queridos hermanos, pidamos la gracia de la humildad, que es la tierra de las demás virtudes. En la tierra de la humildad crecen las demás virtudes. Pidamos que nuestra tierra, que nuestro ser, que nuestro corazón, donde ocurren las decisiones, sea de buena tierra. Y que crezcan en nuestro corazón la palabra que recibimos de Dios. No nos olvidemos esto. Todo es gracia. Y cuando nos damos cuenta de eso, nos sentimos los hombres y mujeres más ricos del mundo. Porque Dios no deja de asistirnos. Hermanos, cuando uno no tiene que estar cuidando que le quiten las cosas, la fama, esto, lo otro, uno aprende a ser libre, y para eso nos ha liberado Cristo. Ha terminado con ese pecado de la soberbia que nos quiere llevar a adueñarnos de las cosas. El que se adueña, el que está ahí aferrado a eso, son los hombres más temerosos.
Hoy pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces habremos tenido la experiencia de algún animalito cuando nos acercamos? ¿No? Si tiene miedo, muerde. Pero cuando empieza a darse cuenta que nos acercamos para darle cariño y amor, ¿no? Estoy hablando de un animalito que no tiene razón, no tiene capacidad de raciocinio, y comienza a aflojar. Fíjense, nosotros también, ¿no? ¿Cuántas veces cuando nuestro corazón está herido, cerrado, lo único que nos sale del corazón es morder, ladrar, defendernos? Por eso pedimos al Señor siempre sanación. Pero muchas veces en nuestro corazón egoísta, soberbio, ha buscado ponerse en el lugar de Dios. Y cuando hacemos eso, nuestra vida se vuelve tediosa, nuestra vida se vuelve rutinaria, nuestra vida se vuelve pesada, fatigada. Por eso hay que ir al Señor. Vengan a mí, dice el Señor. Queridos hermanos, podemos seguir compartiendo mucho más, pero vamos a pedir la gracia al Señor, por intercesión de María, que podamos tener y aprender a tener un corazón manso y humilde, como el de María, manso y humilde. Hágase en mí según tu palabra. Es decir, un corazón donde fue dócil a la palabra de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Y la palabra ha encontrado tierra fértil. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y así también nosotros somos invitados a vivir esta buena noticia. Pero si en nuestro corazón hay temor, si en nuestro corazón hay pecado, si en nuestro corazón hay soberbia, si en nuestro corazón hay envidia, si en nuestro corazón hay comparaciones, si en nuestro corazón hay búsquedas de cosas de este mundo, nuestro corazón se pierde de la alegría de Dios. Fíjense, acá Dios se alegra en Jesús, te alabo, Padre. Como así también en otras oportunidades se entristece. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise cobijar como la gallina a sus polluelos. Llora por Jerusalén Jesús. Pero acá se alegra. Cuando nosotros somos pobres de espíritu, mansos de espíritu, y aprendemos de la humildad del Señor, entramos en la alegría de Dios. Es lo que le pedimos en la oración. Fíjense. Estoy gritando mucho, así que me entusiasmo. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo, el abajamiento de Jesús, levantaste a la humanidad caída. La humillación de Jesús es la cercanía de Dios, Dios que se acerca. No tiene miedo Él a retener su condición divina, como nos dice el cántico de Filipenses. Y nosotros le pedimos, concédenos una santa alegría, para que liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por eso, queridos hermanos, a veces no nos damos cuenta, pero cuando nosotros estamos en amistad con el Señor y entramos en la luz de su presencia, aprendemos a conocernos a nosotros mismos y aprendemos a reconocer cuáles son aquellas cosas que nos separan de Dios. ¿Qué es el pecado? Las cosas que nos separan de Dios. Muchas veces creemos que solamente pecado, no robar, no matar, pero hay un montón de cosas que a lo mejor nos alejan de Dios y nos hacen perder la alegría cristiana. Y entonces vivimos una fe avinagrada. Una fe donde nos estamos quejando constantemente. Y no anunciamos la alegría de ser hijos de Dios, de vivir en la amistad. Y eso
lo digo para ustedes, pero también lo digo para mí. Debemos aprender. Y el demonio va a estar ahí acusándonos, aguijoneándonos constantemente, buscando como león rugiente a quien devorar. Va a estar constantemente, te va a dejar un tiempo, te va a mirar y después va a venir, te va a tentar, te va a atacar. Pero cuando nosotros entramos en la alegría de Dios, no hay lugar para el temor, porque estamos en el amor. Por eso la Virgen es la llena de gracia, es la humilde. De ella tenemos que aprender, de ella tenemos que decirle: mamá, enséñame, cada día. ¿Y una madre puede olvidarse de sus hijos? No, María nos va a acompañar para llevarnos a Jesús. Es la misión de ella. Ahí tienes a tu hijo, ella cumple su misión. La misión dada por el Hijo. Así que, hermanos, pidamos esta gracia, la gracia de la humildad, todos juntos. Y cuando empezás a compararte, cuando empezás a querer ver de qué lado estás, ahí estás perdiendo la humildad. Porque muchas veces necesitamos como clasificar. Estás de aquel grupo, estás de aquel grupo, estás de este grupo. Cuando aprendemos a vivir en libertad de amistad con Dios, no necesitamos estar acá, allá. Es importante vivir bajo la mirada providente de Dios. Por eso, queridos hermanos, pidamos la gracia de la humildad. Y en esto hay que crecer. En esto hay que crecer. Pidamos que María Santísima nos ayude y nos enseñe y nos guíe y nos forme como lo hizo con Jesús. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Demos gloria y honor a Cristo, que puede salvar definitivamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive para interceder por nosotros. Digámosle: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Señor Jesús, sol de justicia que iluminas nuestras vidas, al llegar al umbral de la noche te pedimos por todos los hombres, para que lleguen a gozar eternamente de tu luz. Oremos: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Guarda, Señor, la alianza sellada con tu sangre y santifica a tu iglesia para que sea siempre inmaculada y santa. Oremos: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de cada una de nuestras familias reunidas en este momento, viviendo esta transmisión en vivo, para que en cada hogar se transforme como morada de tu gloria. Oremos: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que los que están sufriendo a causa de esta pandemia sean liberados y fortalecidos en la fe. Oremos: acuérdate, Señor, de tu iglesia. Por todos los difuntos, concédeles tu perdón y la vida eterna. Acuérdate, Señor, de tu pueblo.
Acuérdate, Señor, de tu pueblo y escucha todas nuestras necesidades. Tú bien las conoces. Por eso, hoy, como tú nos dijiste, nos acercamos a ti para que hagas de nuestra vida un camino que esté marcado por la ley de tu amor, que hace que nuestro yugo sea suave y liviano. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. Vamos ahora a preparar la mesa del altar, trayendo los dones de pan y de vino. Bendito sea Dios, es providencia, nos dio vida, inteligencia y voluntad, y nos manda a ser del mundo en que vivimos, su reino de justicia y hermandad. Bendito por las cosas que van hacia tratar desde nuestra pobreza por solidaridad para aquellos hermanos en su necesidad. Son Cristos que dependen de la comunidad. Bendito sea Dios, es providencia. Nos dio vida, inteligencia y voluntad, y nos manda a ser del mundo en que vivimos, su reino de justicia y hermandad. Bendito por la vida de la comunidad, el perdón, la visita y la hospitalidad, los pequeños servicios y la unión vecinal. Y es que juntos podemos cambiar la realidad. Bendito sea Dios, es providencia, nos dio vida, inteligencia y voluntad, y nos manda a ser del mundo en que vivimos, su reino de justicia y hermandad. Bendito por lo hermoso de nuestra identidad, la fe en Dios y la Virgen y la hospitalidad, el prójimo, el pariente y esa capacidad de jugarnos la vida y saber festejar. Bendito sea Dios, es providencia, nos dio vida, inteligencia y voluntad, y nos manda a ser del mundo en que vivimos, su reino de justicia y hermandad. Bendito por tus dones, por el vino y el pan, por lo que producimos y por lo que nos das, porque el trabajo crea conciencia y dignidad, porque el amor nos dice que es posible la paz. Bendito sea Dios, que es providencia, nos da vida, inteligencia y voluntad, y nos manda a ser del mundo en que vivimos, su reino de justicia y hermandad.
Recemos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste cuanto existe en el mundo y estableciste el curso y la variedad de los tiempos. Formaste al hombre a tu imagen y sometiste a su poder las maravillas del universo, para que en nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras, por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con los ángeles y arcángeles, proclamando sin cesar con alegría. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Sí, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu misterio de amor, Señor. Por estar aquí entre nosotros. Gracias, Señor, porque te quedas, porque nos acompañas. Proclamamos tu presencia, Señor, hasta que vengas nuevamente.
para estar contigo, Señor, para estar con todos nuestros seres queridos, para alabarte siempre, para entrar en tu alegría, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Jesús, por tu presencia. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo. Gracias, Jesús, por conocer al Padre, por mostrarnos su rostro. Gracias, Padre, Hijo, por darnos el Espíritu, que nos enseña a entrar cada día en tu amistad. Bendito seas, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Lugones, su obispo auxiliar, por todos los obispos de nuestro país, por todos aquellos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Jesús nos invita a ir a Él. Unidos a Él, digamos la oración que nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males. Líbranos de esta pandemia. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Nos damos fraternalmente la paz de Jesús. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Hermanos, aquí está Cristo, nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Decimos juntos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesús, tú nos dijiste: vengan a mí los que están afligidos y agobiados. Aquí estamos, Señor, para entrar en tu amor, para que tú entres en nuestro corazón. Señor, hoy no podemos recibirte sacramentalmente, por eso te pedimos que vengas a nuestro corazón espiritualmente. Creemos que estás presente en la Eucaristía, creemos que tu presencia es real. Tú, Señor, que estás resucitado, ven a nuestras vidas, que podamos entrar en tu alegría, en tu alabanza. Te damos gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos alabarte. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias, Jesús. Alábalo a Él, al Señor. Míralo, Él se entregó por ti, por nosotros. Él viene a darnos vida en abundancia. Su yugo es suave, su carga ligera. Entra, deja que entre a tu casa, a tu corazón. Deja que el Señor transforme tu vida. No des más vueltas, no demos más vueltas, seamos sencillos, como en el Evangelio de hoy. Te alabo, Padre, porque te has revelado a los pequeños, a los sencillos. No seamos rebuscados, seamos como la Virgen. Hágase en mí según tu palabra. Vivamos en la alegría de Dios. No seamos rebuscados. Pidamos la pobreza de corazón para vivir en la alegría y en la libertad de Dios. Gracias, Jesús, por darnos tu palabra que también es viva y eficaz, que podamos recibirla y dé frutos en nuestra vida. Purifica, Señor, nuestro corazón. Amén. Silencioso, amor que abre sus brazos y acoge.
seca y amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Quiero hablar que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, ya terminamos nuestra misa, se fue volando, pero estoy bien de salud, me hace toser el hollín de la mecha de la vela, por eso estoy cada rato, no es que estoy resfriado ni nada por el estilo, así que bueno, terminamos la misa, pero qué bien nos hace recibir la palabra de Dios, qué bien nos hace entrar en la luz de su verdad, qué bien nos hace abrir el corazón a la sencillez de Dios, qué bien nos hace entrar en la comunión de Él con todos los santos. ¿Cuánto necesitamos de eso? Cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestra sociedad. Pero qué bien nos hace cuando experimentamos esta alegría y la queremos compartir y llevar a nuestros hermanos. Por eso, hermanos, este tiempo de encierro, de cuarentena que estamos viviendo, gracias a Dios hay algunas provincias que ya están entrando en un ritmo casi normal, pero qué bien nos hace poder aprovechar este tiempo para dejarnos tocar el corazón, llenarnos de la presencia de Dios para compartir esa buena noticia con los demás. Así que damos gracias a Dios por esta misa, damos gracias por poder transmitirla y porque esta palabra de Dios pueda llegar con poder a cada una de sus casas, cada una de sus familias. Es el Señor el que hace la obra y cuando lo dejamos somos testigos de las maravillas que Dios hace en nuestra vida cuando realmente abrimos el corazón y recibimos su palabra que encuentra, ¿no?, asilo aquí. Demos gracias a Dios, demos gracias a Dios.
Bien, queridos hermanos, nos veremos si Dios quiere el martes para celebrar la Eucaristía y encontrarnos otra vez para compartir esta palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado el amor de Dios. Continuemos el día en su alegría y en su paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un lindo fin del domingo y a dejarnos renovar por el Señor. Amén. Escuchen la letra, El Señor nos llama bienaventurados, felices. Pidamos la gracia de la humildad para entrar en la alegría de Dios. Bienaventurado corazón de pobre, A ver, levántense, vamos. la tierra es para ti. Y aplaudirle a la casa también. A ver cómo carnavalito.